Hola, mi nombre es Yorleni Torres, soy estudiante del tercer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi posible trabajo de grado, el cual lleva por título El cambio de domicilio de niños, niñas y adolescentes desde la óptica del Derecho Internacional Privado de Venezuela. Esto en materia de metodología de la investigación impartido por la profesora Iris Camacaro. Para comenzar, hay que saber que esto es netamente derecho internacional privado, y aquí se centra el cómo deben ser los pasos y cómo se deben realizar todos aquellos actos jurídicos para que un niño, niña o adolescente pueda optar por el cambio de domicilio de uno a otro. Por ejemplo, de Venezuela a otro país o viceversa, de otro país a Venezuela. En este orden de ideas, el factor de conexión personal puede ser el domicilio o la nacionalidad, debiéndose así de cada estado definir el mismo, mediante su propia legislación interna, a los fines de brindarles a los individuos la seguridad jurídica en cuanto a la normativa que debe cumplir al momento de regir sus actos, pues en cualquiera de estas modalidades, los países señalan los requisitos y exigencias a cumplir por el particular para la validez de tales actos. Bien, para que se pueda realizar dicho cambio de domicilio, se determina en cuanto a 4 parámetros: el lugar de la residencia habitual, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estas circunstancias, se repetirá como el domicilio del lugar de la simple residencia. En su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se encontrare. Cabe acotar que el artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado contempla una de las modalidades especiales en los términos siguientes: el domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad o tutela o curatela se encuentra en el territorio del estado donde tienen su residencia habitual. Se refiere entonces a los niños y adolescentes que se encuentren ubicados dentro de un territorio determinado, entendiendo, según lo expone Michael en el año 2003, que se trata de una norma innovadora, ya que está sujeta a la determinación del domicilio del menor de 18 años, a la ley del lugar donde éste se encuentra, y no a la de su representante legal, como anteriormente se aceptaba. En referencia a el domicilio de los niños, niñas, adolescentes en Venezuela, se observa que éste puede cambiar en algunos casos, como puede ser el traslado que deben realizar sus padres o cuidadores a territorio extranjero, lo cual se ha incrementado en los últimos años en el país, tomado en consideración el movimiento migratorio actual, el éxodo y la diáspora de los ciudadanos venezolanos domiciliados en territorio extranjero, lo cual es permitido dentro de la legislación vigente, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por esta. En tal caso, la ley especial que rige la actuación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, es decir, la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, esta del año 2015, también conocida como la LOPNA, la cual establece parámetros precisos para los casos de los traslados hacia el extranjero de estos, y los requisitos que se han de cumplir. Puede proceder al retiro de los menores de edad, esto es, la autorización para viajar contemplada en el artículo 391 y siguientes. Más específicamente, en el artículo 192 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, contempla la figura de las autorizaciones para viajar fuera del país de la siguiente manera. Los niños y adolescentes pueden viajar fuera del país acompañados por ambos padres o por uno solo de ellos, pero con autorización de otro, expedida en documento autenticado, o cuando tienen un solo representante legal y viajan en compañía de éste. En caso de viajar solos o con terceras personas, requieren autorización de quienes ejercen su representación expedida en documento autenticado o por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Esto lo que significa entonces que en Venezuela el traslado de un niño, niña o adolescente hacia el territorio de otro estado debe estar sujeto al cumplimiento de formalidades legales que son esenciales para su validez. Esto quiere decir que sin esta autorización expedida de manera voluntaria por ante de despacho notarial, no podrán los padres o representantes proceder a trasladar aún en los casos de sus propios hijos. Esto es así para evitar la comisión del delito internacional de trata de niños. En cuanto a los objetivos, el objetivo en general analiza el cambio de domicilio de niños, niñas y adolescentes desde la óptica del derecho internacional privado de Venezuela. Dentro de los objetivos específicos, el primero es estudiar en qué consiste el domicilio en el derecho internacional privado de Venezuela. El segundo, explicar las consecuencias jurídicas del cambio de domicilio para los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Señalar el criterio utilizado en Venezuela para decretar el cambio de domicilio internacional a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, en lo que respecta a la justificación, debemos saber que debido a que el cambio del domicilio está emanado o regulado por el derecho internacional privado, tiene efectos diferentes a los de la legislación nacional, y en este ámbito tiene connotaciones y efectos diferentes, por lo que no puede referirse a dicho cambio si antes la persona no realiza actos dentro del territorio del Estado que lo implique, o que implique la permanencia dentro del mismo. O se debe recordar que el domicilio es un factor de conexión que regula el estado y la capacidad de las personas. De allí la importancia del estudio de esta figura tanto en el ámbito nacional como en el internacional, porque presenta ciertas diferencias y utilidades inequívocas, por lo que puede llegarse a concluir que está mal utilizada esta figura en el ámbito nacional. Dentro de esto, cabe agregar que el proyecto se denomina Realidad Social y Evolución del Ordenamiento Jurídico por cuanto el éxodo en Venezuela es una de las realidades sociales que no se puede controlar por el Estado, pero sí puede garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes por medio de las instituciones propias del ordenamiento jurídico, implicado esto en la estricta observancia de los extremos exigidos por el derecho internacional privado, para que las sentencias venezolanas sean eficaces en el extranjero. Por último, el eje conceptual es el derecho internacional privado, por cuanto se trata del estudio de las relaciones con elementos de extranjería y de uno de los elementos más importantes del ciudadano que se establece en el extranjero, pues se trata de la regulación del Estado y la capacidad de las personas por medio del factor de la conexión domicilio. Esto fue todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.